nos vamos a ir a la línea telefónica, como ahí sonaba. En este caso, vamos a hablar sobre el maltrato animal, pero para conocer un poquito sobre los caballos. Ah, mirá. Claro, porque los caballos los tenemos muy incorporados muchas veces, Sí. En distintas actividades que visualizamos o en De las cuales trabajo, participamos, de deporte. de trabajo, de actividad física. Correcto. Y está bueno también saber hasta dónde son los límites de esa convivencia de un animal como el caballo. Bueno, vamos a hablar con Susana Risuto sobre este tema. Ella es doctora en biología, investigadora, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia, la sede en Esquel, miembro de la Fundación Patagónica de Equinoterapia. Sé que también trabaja con diferentes asociaciones ligadas a lo que es la prevención del maltrato animal. ¿Cómo estás, Susana? Federico y Carla te saludan. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, gracias por el interés. Acá estoy en Trelew justo hoy, estoy trabajando en la universidad de casualidad. Ah, bueno, aprovechemos. Cerca. Sí, Muy frío. exactamente, Susana. Bueno, conocer un poco, ¿no? Lo que se trabaja. Yo lo decía y abría un poco el debate ahí, Susana. Porque el caballo, claro, lo tenemos en diferentes actividades, digo, por pensar equitación, después incluso en espectáculos, uno puede pensar en la doma, lo puede pensar también en el ámbito laboral, cuando se dice, sigue pasando esto que se ara la tierra con el caballo, algunos que lo utilizan para simplemente hacer una cabalgata. Bueno, ¿hasta dónde diferenciar y cuándo se convierte en maltrato animal? Claro, sí, vos sabés que esto surgió a partir de algunas consultas en algunas actividades nuevas que van a surgir allá en la comarca, entre Esquel y Trevelin, y entonces los concejales que estaban viendo regular una actividad, les surgió la consulta, y la Fiscalía de Esquel, bueno, también empezó a intervenir, y sobre estos temas es como vos decías, hay mucha historia del hombre junto con el caballo, y nuestros lugares, de hecho, la cordillera se pobló de gente también yendo a caballo, con carretas, es algo cultural de nuestra tradición argentina, y bueno, y además tenemos otras miradas del vínculo de los animales, porque todo, bueno, hablaba en general por ahí de maltrato animal, pero los caballos tienen también muchas particularidades. En particular a mí me costó, incluso por más que soy bióloga, soy docente de la cátedra de zoología, a veces uno, el desconocimiento, porque todo no podés saber, crees que ciertas cosas para un animal es lo mejor, y después capaz que descubrís que lo mejor son otros manejos, ¿no? Hace muchos años que ya cambió mucho el vínculo con los animales y con los caballos, incluso esto que nosotros hacemos en Esquel como terapia. Sin embargo, el caballo lo tenemos cercano a nosotros, no es un animal salvaje, están domesticados, igual que los perros, los gatos, el ganado. Y hay distintas visiones sobre esto. A mí, en lo personal, y por eso también salía a poder comunicar un poco esto, y les súper agradezco que ustedes repliquen estas noticias para poder generar un poco de conciencia, sin irnos a ningún extremo, porque hay miradas, como te digo, muy muy diferentes, y podemos también tener ciertos acuerdos, ¿no? Hay legislaciones que son muy viejas en Argentina de lo que es maltrato animal, entonces esas legislaciones estipulan cosas muy muy básicas sobre el cuidado de un animal, y después hay otros grises que podemos tener de acuerdo a la actividad. Como vos decías, actividades con caballos hay un montón. La realidad es que yo me tengo que vincular con el caballo, y si obviamente quiero lo mejor para poder disfrutar de una actividad junto con ese noble animal, me tengo que vincular correctamente, no tengo que ser agresivo. Y bueno, pero ahí saltan a veces algunas cuestiones que hay gente que dice, bueno, pero a ver, las jineteadas, no sé, Jesús María, tenemos años de tradición de esas actividades que a la gente le llaman la atención, el caballo corcovea, y bueno, se ha metido mucha discusión. Yo creo que no hay que ir a cerrar ninguna actividad, sino que podemos desarrollar todas las actividades de una manera coherente, ¿no? No sé, hay distintas actividades que además por desconocimiento parecen que cuidan más al caballo. Yo te puedo decir que a lo mejor hablamos de polo, equitación, y para las personas dicen, el caballo está cuidadito en un box, le dan de comer, agua, qué sé yo, y parece lo mejor. Y cuando vos te metés en el ámbito, en la vida del caballo, por ahí, no sé, descubrís que a lo mejor si está en un campito al aire libre es lo mejor. Y el caballo tiene la posibilidad de generar su cuero para pasar el frío, cambia el pelo. Sí, o pienso, perdón, sí, muchas veces en las carreras de caballo, digo, las exigencias
¿no? Para que un animal tenga ese alto rendimiento que se le exige, ¿no? Fin de semana tras fin de semana. Sí, eso tenemos en todas las localidades. Esa también hay carreras de caballos. Y bueno, ahí el caballo está cumpliendo una función de atleta. Entonces, obviamente, para cualquier atleta de elite, o sea, tiene un tiempo, ¿no?, de que puede desarrollar. O sea, nosotros somos alguien que se dedica a ser un runner, va a tener un requerimiento, un entrenamiento específico, una alta demanda de su cuerpo, y a lo mejor, como un futbolista, a los 40 años capaz ya está. Tiene que salir de ese juego y dedicarse a otra cosa. Con el caballo de carreras pasa lo mismo. Está entrenado, está muy dedicado a eso y tienen una forma de trabajo que es muy muy demandante para el caballo. Se dicen un montón de cosas por afuera que yo no me quiero meter, porque bueno, lo que está normado es que un caballo, o qué tendríamos que decir nosotros, un caballo tiene que ser bien tratado, no tiene que ser golpeado, no le tiene que faltar el alimento, tenemos que poder suministrarle de la mejor manera posible el alimento. Nosotros, como te digo, hace más de 10 años en Esquel decidimos armar la Fundación de Equinoterapia, y ahí tuvimos un día a día con el caballo. Claro, perdón, yo para la terapia porque vos te convertís en parte de su manada. Claro, Susana, yo te iba a preguntar justamente por la normativa, ¿no? Hasta dónde es maltrato o se considera, y está claro que para algunas normas o algunas leyes, digo, algunas actividades con las que convivimos también, digo, la cabalgata, evidentemente, si está permitido, digo, no se considera maltrato, digo, más allá de las subjetividades, pienso. Claro, o que tiren de un carro, por ejemplo, en Argentina se eliminó la tracción a sangre. La tracción a sangre, o sea, a lo mejor de un carro que vos veías en una ciudad grande, muerto de hambre, flaco, con una cantidad de peso que no puede soportar, pero los animales, los caballos, se pueden usar de tiro correctamente, con las protecciones adecuadas. Hay caballos y hay razas específicas que, así como también, por ejemplo, en la cordillera se usan los bueyes de carreros, que es algo que se hace en Río Parte, que se está queriendo rescatar para que no se pierda. Y bueno, obviamente las personas cuidan esos animales y se pueden hacer en determinadas condiciones, tiene que haber un veterinario, y en todas las actividades, por ejemplo, tiene que intervenir el SENASA, el caballo tiene que tener su vacunación como corresponde, y se puede determinar, bueno, cuántos kilos puede cargar, bueno, a lo mejor cuántas carreras puede tener. Lo que pasa con los caballos en todas las actividades, por ejemplo, que eso me parece que no hay mucha discusión, es el efecto que le hace el freno que se le coloca en la boca. Nosotros en equinoterapia no usamos frenos, usamos bozales. Las carreras que surgieron después, por ejemplo, de endurance, esas son carreras de caballos que se hacen en todo terreno, donde se controla el caballo con un veterinario, se controla que no sea violentado, y ese tipo de cuestiones, porque la legislación en general dice no hay que ser crueles, y los caballos tienen que tener agua y alimento, por ejemplo. Entonces, bueno, nada, yo te digo que si alguien quiere comprarse un caballo, lo primero que le voy a decir es no. Claro. Que es un animal grande, que necesita un espacio. Pero hay mucho descuido, Susana. ¿Qué es lo que perciben ustedes? Sé de tu trabajo en la fiscalía al respecto. Hay mucho descuido de esto de, bueno, cuando me sirve para alguna utilización, llámese carrera, bueno, estoy muy atento, pero después lo dejo ahí sin alimento quizás, o no tanto atento a si tiene agua o no. Bueno, claro, el caballo es un animal que vive muchos años y a veces puede pasar que la gente tiene caballos y después en invierno no consigue pasto, y entonces los larga por ahí y ya se convierte en un peligro en la ruta. O sea, hay casos en Esquel que tenemos la ruta que entre Esquel y Trevelin por ahí ha pasado, y yo creo que en Comodoro también me habían comentado que pasaba eso, están sueltos en la ruta, y bueno, acá viniendo a Trelew hay algunos lugares en la ruta que están con los alambrados bajos y vos ves caballos por ahí. Bueno, pero llegas a chupar y es una muerte de una persona, entonces... es una responsabilidad muy a largo plazo. Sí, o el animal, una muerte de la persona o el animal, ya que justo hablamos de maltrato. Hace pocos días acá en una ruta justo se escaparon caballos de la policía montada y lamentablemente una camioneta los atropelló. El caballo y el animal, como vos decís, y lo mismo pasa con los perros, los perros sueltos, que son un problema que pueden transmitir, o sea, los queremos un montón, pero tienen que estar adentro de la casa. Claro, el otro día hablábamos justamente de ese caso, sí. O un perro suelto termina pisado por un auto, entonces es negligencia. Tú maltrataste a ese bicho, pues lo dejaste a la vera de su suerte y lo pisó en auto. O sea, lo que termina pasando con los perritos callejeros. Y tenemos rabia en la zona, tenemos hidatidosis, es endémica, digamos, en la zona, y tenemos que cuidar esos aspectos. Si queremos tener un animal, nos debemos ser responsables de su cuidado en la actividad que decidamos hacer, de la mejor manera posible. Un caballo, por ejemplo, come 16 horas diarias. Debería tener una forma, y de hecho existen formas para, si yo lo tengo en un lugar chiquito,
o sea, se les pone unas bolsas de red, entonces el caballo se entretiene mucho sacando de un palito, porque su sistema digestivo hace que libere ácido 16 horas al día. Vos le vas a comer a la mañana y le vas a comer a la tarde, y esos caballos probablemente les sufran su sistema digestivo. Y son animales muy nobles. Nosotros usamos en equinoterapia y yo no te puedo explicar, porque a mí la ciencia no me lo explica, lo que pasa en esos momentos. Lo que pasa con los pacientes, lo que pasa cuando se comunican con un niño que tiene parálisis cerebral y vos ves que el niño sonríe. Y ahí hay, te digo, cuestiones científicas que ocurren, terapéuticas, y son fantásticas. Entonces, yo tampoco quiero, ni queríamos desde la Fundación, que porque la gente salte este tema y hay mucho desconocimiento y a veces en las redes la gente intercambia opinión sin información y se tergiversan las cosas que se dicen a los medios. Por eso está muy bueno, esta llamada y lo que ustedes están haciendo, para que las cosas sean de una manera coherente y se investigue y se sepa. Otra legislación no hay, pero la verdad que nosotros tenemos una red provincial con centros de equinoterapia y tenemos ganas de proponer y armar alguna propuesta superadora a esas leyes que digo que son viejas, tanto nacional y provincial, que dicen, no sé, 2 o 3 cosas nomás. No estaría mal, sería muy interesante para trabajar. Susana, muchas gracias por la comunicación, te mando un saludo. Bueno, mil gracias a ustedes, abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Susana Risuto, doctora en biología, investigadora y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia.